Pero no solo tenemos neuronas, tenemos otras que se llaman las glias, que se dividen en unas que son muy grandes y otras que son más chiquititas. Entonces, las macroglias van a ser todas estas. En importancia, los astrocitos, los indolocitos y las células de Schwann. ¿Por qué estas dos? Esta, que es de Schwann, y los indolocitos van a mielinizar la neurona, pero una la hacen central y otra la hacen periférica. ¿Cuál es cuál? ¿De acuerdo? Hay unas células que van a estar en el sistema nervioso central. Recuerden que el sistema nervioso central es cerebro y vuelvo aquí, y cerebro. Para de contar. Sistema nervioso periférico, tallo cerebral y los nervios periféricos que nos dan acá al lado derecho. Entonces, nota que como las neuronas tienen que estar con mielina, es decir, la proteína grasa que está en los axones, hay unas células que se encargan de construir mielina. En el sistema nervioso periférico van a ser las células de Schwann. Y en el central, pues los ganglios. A veces suelen preguntar eso, ¿cuáles son las células que mielinizan las neuronas del sistema nervioso central? Pues estas, y en periférico, células de Schwann. Y hay otros que son los astrocitos, que son muy importantes porque tienen que ver con la función metabólica de la neurona. Entonces van a producir equilibrio homeostático entre toda la parte bioquímica que hay de la reacción de la glucosa y a su vez van a proporcionar alimentación a la neurona. Van a que la neurona tenga unos crecimientos que se llaman, son las dendritas vesiculares, que son las que se originan usualmente en el proceso de memoria o cuando digamos está leyendo. Esa es la parte de la plasticidad, se van creando nuevas espinas y se van conectando y eso hace que ocurra, digamos, una cosa más dicha, pero sea aún más inteligente. Antes se pensaba que entre más grande el cerebro, más inteligente, pero el cerebro de una ballena es gigante comparado con el humano y aún así no tiene las funciones que tenemos nosotros: función de memoria, función de raciocinio, control inhibitorio, todas las cosas no las tiene una ballena. Entonces digamos que no tiene que ver eso, sino en qué tantas conexiones lo haga entre las neuronas. Eso define muchas veces la parte cognitiva. Entonces estas son todas las funciones de los astrocitos. Funciones de homeostasis, es decir, de mantener regulado el ambiente celular. Funciones morfológicas, es decir, de crear nuevos procesos dendríticos. Funciones del comportamiento, también tiene que ver con la parte de los procesos cognitivos. ¿Qué más es importante? Funciones fagocíticas, es decir, va a ayudar a que todas las sustancias tóxicas que circulan por ahí sean reabsorbidas y convertidas. ¿Y qué más aquí? Son los principales. Entonces, vamos a empezar con la parte que origina lo que les dirán las potencias de acción. Recuerden que si va a plantear un zoom de una neurona, voy a encontrar lo mismo que ven en biología. Voy a encontrar la bincapa lipídica en la membrana de la neurona. Eso todas las células del cuerpo la tienen. No hay célula que no tenga radicado. Y recuerden que hay un ambiente extracelular e intracelular. Y recuerden que en los dos ambientes, aquí está la membrana, van a haber iones al lado y lado. ¿Listo? En la membrana va a haber aislado una serie de canales. Que los canales por definición son proteínas. Y si son proteínas, tienen codificadas en el ADN. O sea que alguna mutación que me afecte un canal va a tener un problema de enfermedad. ¿Listo? Entonces esos canales usualmente son de sodio, potasio y cloro. Son esos tres principales. Cada canal va a ser específico para el ion. Entonces, el de potasio va a ser uno, el de calcio otro, el de cloro uno y así. Todos son diferentes. Y van a estar los iones. Recuerden que si yo, no sé si ustedes hicieron una buena experiencia con la salchicha. Sí. ¿Qué pasaba cuando le colocaban agua y la dejaban por tiempo? ¿Qué le pasaba a la subir a la columna de agua? ¿Sí? Porque penetraba líquido por esa membrana porosa. Entonces, aquí es más o menos lo mismo que esta membrana tiene poros. Los poros van a ser los canales. ¿Qué pasa? Como la solución que tenían adentro era, creo que era agua destilada y afuera era cloruro de sodio. Entonces, la de donde estaba más concentrada al interior, y por eso subía el volumen. Entonces, aquí esos iones van a estar fluyendo porque en el intra y en el extra no va a haber la misma concentración de iones. Si yo tuviera aquí 3 de sodio y aquí 3 de sodio, pues tiene una carga neta de 0. Entonces no va a haber flujo, no pasa nada. Pero no están distribuidos simétricamente.
dice que es una simetría de voltaje, es decir, no tengo la misma carga positiva acá ni la misma negativa acá, por lo tanto se mueve. ¿Y cómo se mueven? Miren las concentraciones, se ven bien. Las concentraciones de potasio citoplasmático, es decir, intracelular, son comparadas con el extra muy grandes. Tiene sentido que el potasio empieza a fluir de donde interno hacia afuera. Con el sodio está concentrado más extracelular, es decir, va a entrar. Con el cloro está concentrado más extracelular, entonces va a entrar. Todo lo que esté más concentrado afuera va a entrar hacia adentro. Y lo que esté más concentrado en el interior pues, va a tender a salir. Listo. Ese flujo, cuando se mueven los iones, va a pasar como cuando uno coge un bombillo y lo mete en agua con sal. El bombillo se prende. ¿Por qué? Porque ese movimiento de sodio y cloro, recuerden que el cloruro de sodio no está en forma molecular, sino disociado en solución, ¿cierto? Ese flujo de iones va a producir electricidad. Y si tiene electricidad, pues una de las conclusiones es que la neurona tiene propiedades eléctricas. Y eso se puede medir. ¿Alguien ha visto este experimento? Es una rana disecada, donde le va la piel de sobre los músculos y le dice que la, ¿cómo se llama esta estructura? Pared blanca. La médula espinal, pero también tiene sistema nervioso. Y todo lo que se mueva en el mundo animal tiene sistema nervioso sí o sí. Entonces, coloco un electrodo en la médula espinal y uno periférico al músculo. Si las neuronas se conectan al músculo y estuviera viva, pues eso permite la contracción muscular y el movimiento que tenemos. Si yo estimulo eso con electricidad, la rana se va a mover, produce una contracción muscular. Ya no siente. ¿Qué pasa? Claro, recuerden que las neuronas hacen conexiones por fuera del sistema nervioso, es decir, van a músculo, es la placa neuromuscular y por eso podemos hacer contracción muscular. Entonces, si eso sucede, ¿qué pasa? Tenemos una cosa que se llama el potencial de membrana de reposo. Esta es la membrana de la la distribución de las dos caras. Como va a empezar a fluir iones al lado y lado, digamos que yo puedo colocar lo mismo que la rana, dos electrodos y medir qué pasa ahí. Si yo mido entonces el voltaje con un voltímetro en una célula, usualmente se utiliza el axón gigante de calamar, porque el calamar tiene un único axón y es bastante grueso, o sea, es visible. Entonces yo puedo jugar con él y colocarlo en condiciones ideales. Coloco un electrodo aquí, otro aquí, y la diferencia de voltaje, como vamos a entender el ritmo, me da un potencial de reposo. Es decir, reposo es sinónimo de no tengo estímulo, es decir, la neurona está quieta, no le está llegando ¿cómo se llama? Un neuroestimulador, no le está llegando un neurotransmisor, la neurona está quieta, como cuando no está, digamos, en estado quieto, suponiendo eso. Entonces, ella va a tener una membrana quieta, en reposo. Igualmente va a ser de menos 60, es decir, va a ser muy negativo. Y estas dos ecuaciones que se vienen por mirarla, no es necesario que se las repita, sino al mismo de qué depende. ¿De qué depende ese voltaje? Potasio, sodio y cloro. De esas tres especies. Y adicional un parámetro que se llama la permeabilidad. Es decir, qué tanto el ion puede pasar por el canal, sí o no. Si pasa, es permeable. Si no pasa, no es permeable. Entonces, un ion de potasio puede pasar por un canal de sodio. No, porque no es específico. El ion tiene su canal propio específico para cada uno. Entonces, ese volumen es una cosa, es decir, el día de reposo es determinado por que si abren los canales o se cierran. Esas son las dos funciones de los canales. O el canal está cerrado o el canal se abre. ¿De qué depende de que se abra el reposo? Del ambiente de los iones que se mueven. Eso es todo. Listo. Luego, cuando llega un estímulo y estimula la neurona y de cambio de potencial, va a producirse una curva de cambio de potencial de reposo. ¿Esto cuándo se da? Cuando hay una acción, realmente es un estímulo. Entonces, por ejemplo, me piqué con un clavo, ese es un estímulo directo. Eso cambia los potenciales de reposo que yo tenía sin hacer nada y me da este tipo de curvas. Entonces, ¿esto de qué depende? De tres cosas. Primero, tenemos la gráfica así. Está menos 60. Esto se mide en milivoltios. Entonces tenemos el potencial aquí de reposo. Listo.
no hay nada. Cuando llega un estímulo, esto es el tiempo, usualmente esto es en milisegundos, llega un estímulo, los canales de sodio que hay en la membrana se abren y como el potencial del sodio individual es positivo, hace que este negativo tienda para arriba. Entonces va a producir una curvación. Entonces aquí se abren canales de sodio. Listo. Son voltaje dependientes. ¿Qué quiere decir eso? Que no se van a abrir sí o sí con el estímulo eléctrico. Es decir, no es un estímulo químico, es decir, no es un neurotransmisor, no es otra cosa. Es el cambio del voltaje de la primera y esto reacciona. Entonces, como el potencial individual de esta cosa es positivo, tengo negativo con positivo, me tira la curva para arriba, listo. Pero los canales de sodio no se van a abrir por todo el tiempo, porque si no la curva se infinita hacia arriba. Va a haber un punto en que se van a cerrar. Cuando se cierran, se acaba, entonces cae la curva. Aquí se van a cerrar los canales de sodio, pero se abren otros, que son los de potasio. Son los pasivos, es decir, no son dependientes del voltaje. Es decir, ellos se abren por las condiciones fisiológicas de la neurona. El voltaje sigue cayendo, ¿por qué? Porque el potencial del potasio es negativo. Entonces, había la curva, cae la curva y cae por debajo del umbral. Este es el umbral de la curva. Cae por debajo y luego se estabiliza y vuelve a lo mismo. ¿Por qué esta decadencia? Porque estos canales siguen abiertos lentamente. ¿El voltaje es positivo o negativo? Es positivo como ion, es un cation, pero esto que les mencionaba, ¿dónde está? El potencial de Nernst que se calcula para una sola especie. Miren que la diferencia entre estas dos, esto tiene lo mismo, pero en un lugar. En esta solo consideran un solo ion, en esta los tres iones completos. Si yo calculo el potencial del potasio individual, el solito es negativo y por eso cae la curva. Si calculo el del sodio, es decir, meto la concentración del sodio aquí y aquí, me va a dar positivo. O sea, es por el voltaje de cada uno. Claro, el ion solito es un cation, es positivo, pero el voltaje de Nernst, que se llama el voltaje de equilibrio, sí es negativo. Listo. Entonces, este fenómeno, como esto estaba polarizado, se llama una despolarización. Esto, como voy a recuperar de nuevo el potencial, se llama una repolarización. Pero como esto está cayendo por debajo del umbral, se llama una hiper, porque es mucho, polarización. Y otra consecuencia de esto, causa de por qué cae por debajo, es los canales del potasio siguen abiertos. Y hay otra cosa que sigue activa, es una bomba. La sodio de potasio estropeada está activa en este punto. Entonces por eso cae un poquito por debajo del umbral, pero vuelve y recupera. Pasa otro estímulo, vuelve y hace el mismo proceso. Y así sucesivamente por la eternidad hasta que nos muramos. Esto es lo que registra el electroencefalograma, estas curvas de potencial de eyección, pero no de una neurona, sino de millones. Y por eso yo en el electroencefalograma voy a ver curvas así, unas más amplias, otras más chiquitas. Esto me puede decir si está en estado de sueño, vigila, reposo, está súper concentrada. Las otras se llaman alfa, beta, gamma, delta, que ahorita vemos que es. Entonces, potencia. ¿Cómo así? Sí, esto es. Ajá. Sí, pero eso no es lo que pasa en la repolarización. No. El calcio sí es importante aquí porque casi siempre todas las respuestas nerviosas van a ser calcio, porque si no hay calcio no se produce nada. Entonces, el calcio sí tiene que ver aquí y en este punto, porque claro, al activarse va a abrir los canales de potasio. Pero como ellos siguen
pequeña bajada del brazo. Pero ¿qué hace que el agua se está bien? Se cierra esta bomba y se cierran los canales de potasio dependientes. Sí. ¿Qué causa que se cierre la bomba de potasio? Usualmente el cese del estímulo, porque recuerden que este coso se activa en su primera reacción cuando hay un estímulo preciso. Cuando cesa, ya no tengo más curvas. Entonces, si aquí justo en este punto yo volviera a estimular a la neurona, ahí me vuelve a hacer otro tipo. Esperen, yo les muestro el radio positivo. Aquí lo tengo. Hola. Ya vamos para eso. Entonces, principalmente esto es lo que pasa al inicio. Ya ahorita le vamos a agregar más cosas para poder ir si le hagamos todos así, eso queda un robot. Principalmente esto. La neurona tiene su potencial ahí. Usualmente de menos 60, menos 70. Pasa un estímulo en este punto. Despolarizó la membrana, hace este fenómeno y este fenómeno es por abertura de canales de sodio. Llega al umbral, cae porque se cierran, pero se abren los de potasio. Y a su vez la sodio potasio arterial se está activa. Sigue cayendo, cae por debajo de este umbral, que es este pedacito aquí, y se cierra la bomba y vuelve a su estado natural. Listo. Pasa otro estímulo, vuelve y hace los mismos picos. Entonces, ¿qué es el potencial de acción? Según esto. Es un cambio transitorio porque no dura todo el tiempo del potencial de membrana en carbono. Esa es la definición casi que de libro. El potencial de acción solamente es un cambio transitorio en el potencial de membrana. Listo. ¿Y a qué se debe principalmente? Al flujo de sodio. Digamos que esto no es importante porque esto es como la modelación matemática de esta vuelta, pero eso es matemática un poquito más complicada, más derivada, integral. No se los van a preguntar. Solo que si tengan en cuenta el modelo de la acción. A su vez, estos dos potenciales, que son señales eléctricas, hay otras señales adicionales, entre ellas el potencial del receptor y el potencial sináptico. También son conducciones eléctricas, también se miden milivoltios, también depende de muchas cuestiones. Entonces, el potencial del receptor, ¿qué es? Recuerden que en la piel específicamente tenemos unos receptores de presión, de tacto. Cuando yo presiono mucho se deforman esos receptores y ellos, por tener condición también de todo el ambiente celular, esa presión causa cambios en el receptor. Y como el receptor está pegado, digamos en este caso una fibra muscular, también cambia el potencial de la fibra y me produce el tipo de infección ahí. Entonces, ¿cuál es el potencial del receptor? La carga eléctrica que tiene el receptor, es decir, cuánto voltaje tiene. Eso es todo. El sináptico, precisamente de las sinapsis que hacen las neuronas allí. ¿Dónde está el potencial sináptico? Justo en la conexión. ¿Dónde está el del receptor? En la periferia. ¿Dónde está el de acción? El que se despolariza de la acción. Pues aquí están los tipos. Potencial del receptor, yo propiamente lo quiero. Ahí. Pasa un estímulo. Se despolarizó, hizo el pico, viajó por todas las neuronas y todo esto son potenciales de acción que se van recorriendo a lo largo de la acción hasta llegar. Si voy sensitivo, entonces, vía sensitiva va de periferia a central, vía motora de central a periferia. Listo. Estos son los receptores, estos de la retina. En la retina hay unos receptores que se llaman las células nerviosas. Estos son sensibles a la luz. Resulta que ellos tienen una configuración, una proteína que se llama la rhodopsina, que está configurada en cis. ¿Se acuerdan cuál es la posición cis? Química. Ajá. Cuando la luz llega, la cambia a trans.
Y ese cambio produce un cambio eléctrico que viaja por toda la neurona y va hasta la corteza occipital y abre la producto de la visión. ¿Eso depende de qué? De cómo estén graduados los receptores, o sea, si son en la piel. Entonces en la piel tenemos receptores de temperatura, sentimos la temperatura, receptores de presión. Al presionar hay ciertos cambios porque yo no puedo deformar tanto la piel porque produce daño. Entonces también tienen un grado de acción. Luego lo que mencionabas, ¿dónde está? Lo de que el sodio que empieza a tratar. Este es el axón, ¿cierto? Recuerden que está en la membrana celular y estos son los canales. Pero recuerden que el axón no está solo, está con mielina, es decir, que estas cosas están aquí listas. Esta es la vaina de mielina y entre vaina y vaina queda un espacio que se llama el nódulo de Ranvier. Ahí hay canales de sodio. Entonces, inicia la despolarización por acá, el destino. Se despolariza y empieza a entrar sodio y tal. Resulta que como esto es grasa, la grasa es un aislante eléctrico. Entonces por aquí no va a fluir corriente. Y si no fluye, él va a buscar dónde salir, así como cuando uno le va a caer un rayo y entra al cuerpo, él busca por dónde salir aquí abajo. Por eso si uno no está descalzo, el rayo se le puede devolver. En cambio, si está descalzo, está en contacto con tierra y el rayo puede salir a tierra y buscar el cuerpo. Entonces, como este es un aislante, él salta el estímulo. La señal eléctrica no sigue derecha, sino que salta al siguiente donde está el canal. Se despolarizó el canal, encontró otro impedimento, es una resistencia, vuelve y salta. Y así sucesivamente. Entonces se dice que el impulso nervioso es saltatorio. Pero tampoco fuera. O sea, la señal va a todo lo largo de la acción, va distribuida completamente. Se están despolarizando, recuerda que es intracelular y extracelular. Entonces ese cambio de iones interno y externo. Él va saltando. Entonces, característica del potencial de acción, saltatorio. O sea, de conducción saltatoria. Exacto. Pero no solo rápido, al ser rápido, va a conservar la integridad de la información. ¿Por qué? Porque si yo no tuviera ese aislante, aquí va corriendo la corriente eléctrica. Sigue corriendo, pero ella a medida que avanza, pierde intensidad de señal. Hay como la onda de un vehículo cuando pasa, una sirena de un carro. Pasó aquí cerca, lo escucho a máxima frecuencia, se aleja, pierdo la señal. Si yo no tengo esa vaina, a medida que avanza, el impulso nervioso se pierde impulso, es decir, se pierde potencia. Pero al haber eso, permito que no pierda la potencia porque va a saltar más rápido. Y recuerden que la señal eléctrica que contiene, cuando se traduce al cerebro y produce, digamos, un pensamiento, una imagen, una memoria, entonces ayuda a los procesos cognitivos, atención, memoria, inteligencia, ¿qué más? ¿Qué otro proceso cognitivo con el de la lectura, el de localización en el espacio, todas esas cosas? ¿Dónde? Sí, entonces miren, esto es como si yo no tuviera vaina de mielina. Acá ya la tengo, pero va a ocurrir este mismo fenómeno. Empezó aquí, siguió aquí y siguió acá al final. Y tengo estas tres curvas por cada cosita. Miren que la curva es la misma, ¿sí ven? Sino que por día en tiempo, pero va a producir la misma señal, con la misma amplitud de señal. ¿Listo? Y aquí lo mismo. Sí, es prácticamente lo mismo. Entonces, ¿qué es el potencial de membrana en reposo? La señal eléctrica que tiene la neurona sin estímulo. ¿Qué es el potencial de acción? Cambio transitorio de señal de membrana. ¿Qué es el potencial del receptor? La carga eléctrica, bueno, la señal eléctrica que tiene el receptor. Y el receptor es periférico. Usualmente es periférico. El potencial de sinapsis. ¿Cuánto voltaje tiene la conexión? O sea, eso es individual, es como si yo me diera un circuito. Es muy parecido. Y ahí están como los diferentes tipos de sistemas sensoriales, que son los que tienen los receptores. Es el visual, narrativo. El auditivo. Entonces el auditivo, el nervio
el octavo par craneal. ¿Cuál es? Vestíbulo coclear. El vestibular, es decir, la parte del equilibrio. Recuerden que en el oído medio hay dos huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo. Y eso es como un caracol. Ese caracol es el órgano responsable del equilibrio. Somatosensorial. Siempre que les digan somato es de movimiento, motor. Sensitivo, de sensitivo, es decir, de periférico a vida central. Esto es gustativo, es decir, cuáles serían los receptores sensitivos de las papilas gustativas. Cada papila tiene un potencial específico. El olfatorio, las cinturas olfatorias y acá la parte superior del cráneo. ¿Ya vieron la parte de anatomía del cráneo? Sí. ¿Se acuerdan que? ¿Cómo? El voltaje que tiene. Y entonces, ¿cómo se configura todo esto? La señal de entrada, esto funciona como un sistema computacional. En una señal de entrada, algo pasa, como una caja negra, y algo sale. Algo entra y algo sale. ¿Cuál es la señal de entrada? El de receptor, el potencial dinámico, es decir, el de reposo. Pasa un estímulo, despolariza la membrana. ¿Qué tenemos aquí? La definición de potencial de acción. La cambia y finalmente la señal de salida, lo que sale de la membrana, que es el potencial de acción. ¿Listo? Hasta ahí bien. ¿Cómo digo? Luego, tenemos conexiones, ¿cierto? Estamos estudiando sobre una neurona ahora, ¿qué pasa con 2, 3, 4 y así? Pero recuerden que las conexiones se llaman sinapsis, y que principalmente hay dos tipos. ¿Cuáles son? Ahí está el pastel. ¿Cuáles son las dos? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La eléctrica, recuerden que pues, vamos a tener principalmente el modelo de dos neuronas, pero recuerden que esos son millones. La neurona que está acá la vamos a llamar presináptica y la de acá postsináptica. Resulta que en las membranas, si esto es una membrana celular, están unos canales y se llaman tipo GAP, tipo GAP, son unas proteínas que se van a pegar unas con otras y forman la conexión. Aquí los iones que están por aquí empiezan a fluir de membrana a membrana, ¿cierto? Usualmente tendríamos esto. El flujo de corriente es directo, pero en una sinapsis química las neuronas no se van a juntar membrana con membrana. Aquí hay un espacio. Aquí también hay un espacio muy chiquitico, pero lo hay. O sea, miren que las neuronas no se quedan. Cuando le digan la sinapsis es conexión física, no, es entre proteínas. Aquí el espacio es más grande. ¿Por qué? Porque la conexión es a través de las moléculas que se llaman los neurotransmisores. Entonces se producen en la membrana de acá, se sueltan, llegan a su receptor específico y a esa actividad de receptor hace que se despolarice y vuelva a ocurra esto. Y esa es la sinapsis química. Entonces, química se da entre neurotransmisores, eléctrica neuronales tipo GABA, se llama. Listo. Principalmente en el sistema nervioso tenemos esta vez. Más es esta. Porque para todos los neurotransmisores principalmente es por aquí. Ahora, miren que aquí a la molécula le tomaría cierto espacio en llegar más que aquí, ¿cierto? Aquí hay más distancia que acá. Entonces aquí vamos a tener un retraso en la señal eléctrica. Por eso en las curvas va a haber como que no se inicia. Esta es la señal de la eléctrica y esta sería la señal de la química. Van a ser la misma curva, pero si este es tiempo, va a tener un retraso de inicio. ¿Por qué tiene ese retraso? Porque aquí tiene que recorrer toda una vía el neurotransmisor, activar, despolarizar. En cambio aquí es, pasó, ya la despolarizó. En la química no. Entonces en la química va a haber un retraso. Esa es una de las características. Entonces, ¿cómo va a ser esa sinapsis química principalmente?
Miren que este es el pequeño retraso que vamos a tener. De más o menos un milisegundo. Pues no es mucho, pero para las neuronas sí es suficiente esto. Vuelve y juega. Neurona presináptica o sináptica. Tal cual. ¿Cierto? Para poder que esto funcione tiene que haber influjo de calcio. Aquí sí es importante que los canales de calcio estén activos para que produzca calcio. Ese flujo de calcio hace que la neurona presináptica, es decir, esta, empiece a fabricar neurotransmisores. ¿Eso gracias a quién? Viene el impulso, la despolarizó. Ese efecto de despolarización del impulso hace que se empiecen a producir neurotransmisores. Se empaquetan en vesículas, recorren toda la citosol de la neurona y como esto está en una vesícula, ¿qué tiene cubierta la vesícula? Si va por un medio acuoso y no puede permitir que lo que esté adentro se física afuera. Es una membrana lipídica. Y como es membrana lipídica, cuando llega a la neurona, a la parte inferior se fusiona y hace que lo que está aquí adentro se suelte. Pues en este caso, digamos la serotonina, que es uno de los neurotransmisores. Se suelte, hace un receptor de la postsináptica, se pegue, le cambia el potencial de membrana en reposo, despolariza de nuevo esta membrana y el impulso sigue viajando. Que acá hay otra conexión, despolariza y sigue, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se fabrican los receptores? Tiene que haber primero un cambio en el impulso. Segundo, esa despolarización causa que se produzcan los neurotransmisores, se empaqueten en vesículas, se suelten, vayan a la membrana. Este espacio tiene un nombre. ¿Cómo se llamaría? Por inclusión. Si es sinapsis, espacio sináptico, ¿cierto? Pues no tiene como mucho misterio. Para todo. El calcio abre canales, hace que este sistema siga funcionando. O sea, el calcio es fundamental incluso para la conciencia. En los estados de anestesia se bloquean los canales. Por eso la persona que va ahí porque no se producen los impulsos. Lo regulo más. La conciencia tiene que ver con el calcio. Ese misterio de dónde está la conciencia, porque somos conscientes, esa cosa filosófica, tiene que ver en parte con el calcio. Eso es lo único que hasta el momento se ha podido saber. Porque los medicamentos de anestesia usualmente inhiben esas cosas. Hace que los impulsos no se produzcan tan rápido, se inhiban, no lleguen a la parte consciente. Entonces, sí tiene que ver con los estados conscientes. Despolariza la membrana. Ese influjo de calcio hace que esto se empiece a fabricar. Listo. Bueno, yo creo que esto lo han visto. Cómo estudiar esta vuelta. Yo corto un tejido cerebral, lo paso por una máquina que es un micrófono, le echo un poco de colorante, sí, lo veo en el endoscopio y puedo mirar histología, ¿cierto? O algo así, que cómo identificar estas cosas. Entonces, este tipo de neurona, usualmente esta imagen representativa del cerebro, porque tiene como tres capas. Esto se ve como igualito, ¿cierto? Es decir, este pedacito tenía solo esto y miren que estos son puros gránulos. Entonces tenemos tres capas. Una capa que es células de las neuronas del cerebro y una capa que son gránulos como hémora, granular. Casi todo en la anatomía o en estas cosas el nombre te dice que hace. Entonces se puede decir. Y esto es como se estudia, pues se cogen a ratones, se le ejecuta una parte del cerebro y se le mete un electrodo al interior y se le mete una molécula de luz para yo modificarlo. Bueno, es una estructura completa. Y por ejemplo, uno de los casos más conocidos de los neurotransmisores es este. Venga, se mencionó una cosita aquí. Estos sí o sí se los pueden preguntar. ¿Cuál es el principal neurotransmisor excitador? ¿A qué? Serotonina. Bueno, está ahí en los excitadores, pero el principal es la acetilcolina. Y el principal inhibitor es el GABA. Eso sí o sí se los pueden preguntar. Y el GABA. Te recuerden que hay unas neuronas
neurotransmisores. ¿Cuáles son los principales neurotransmisores excitatorios? Si es excitatorio es porque el potencial va a ser positivo. Si es inhibitorio, negativo. Va a caer la cosa. Listo. Y tengan en cuenta estos otros. Catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, ¿cierto? Glutamato, histamina, que son la parte de las alergias, por eso uno toma antihistamínicos con la loratadina, a bloquear esta vuelta y revertir el proceso. Serotonina. Ese principalmente está involucrado en los estados de ánimo. Es decir, es uno de los que explica por qué se da la depresión. Pero resulta que hay ciertas personas, genéticamente o muchas cosas, que tienen el receptor de recaptación de la serotonina. El neurotransmisor no se queda siempre en el espacio, se tiene que volver a reciclar. Esta molécula que lo hace se llama recaptador, es decir, lo coge del espacio y lo vuelve a introducir. Si es serotonina se llamará el recaptador de serotonina. Hay personas que son más susceptibles a esto y recaptan de manera muy rápida la serotonina y hace que en el medio la concentración baja. Y esa serotonina tan bajita se ve en una tristeza profunda, ganas de no hacer nada. Problemas congénitos porque la persona ya es más sensible a ese receptor, pero en el caso de, por ejemplo, una depresión que no da congénita, sino que es así, igual receta serotonina. Sí, también ya esto también va en coma. Pero porque ¿Cómo? No siempre. Porque también hay depresiones postraumáticas. No era depresivo, pero le pasó un evento traumático. La mayoría de algunas personas sí son más susceptibles, pero digamos que el evento traumático puede hacer que se vuelva sensible. Porque recuerden que todo lo externo también puede cambiar. Se llama cambio de química. Pueden mover. ¿Cómo se llama el receptor? El recaptador de serotonina. Entonces, porque no puede, esto no se puede ver, los estándares polarizando constantemente, debe bajar. Hay otros niveles. Si no recapta, queda mucha, y como es excitatorio, va a excitar mucho la neurona, entonces estados epilépticos. Recuerden que la demasiada excitación de una neurona causa picos y esa es la definición de epilepsia. Son picos de su naturaleza. Y al contrario, muy inhibido, pues no va a causar nada, deja quieto. Entonces, usualmente, como hay poca disponibilidad de serotonina en la mayoría de los casos, sea congénita, sea adquirida, lo que sea, digamos que yo puedo inhibir esto, crear un medicamento para inhibir que no se me recapte tanto, de eso se llaman los inhibidores de la recaptación de serotonina, la fluoxetina, paroxetina, citalopram, sertralina, todas esas cosas van aquí, inhiben y hacen que la serotonina avance. Por eso uno receta para la depresión es un medicamento que lo recapta. Los inhibidores de la recaptación de serotonina, fluoxetina, paroxetina, citalopram, sertralina, todos esos medicamentos ganan ese efecto. Hacen que haya disponibilidad de serotonina y calman el ánimo. Son estabilizadores del ánimo. Esto no es necesario. Bien. Que en el transporte químico se sueltan las Neurotransmisores. sí, y había otro químico mineral que la recogía, o sea, no todas entran, entonces salía algo y la recogía, que era el que la recogía. Es un recaptador del neurotransmisor. Es el recaptador de GABA. Recapta GABA. Y tiene algo específico porque si no estoy mal en el muscular, era el calcio el que recogía esas. Usualmente son los receptores muscarínicos. Receptores muscarínicos en músculo. Sí. Y el calcio ayuda a que eso es. Entonces, sin influjo de calcio, esas cosas no funcionan. No. Pero entonces está el recaptador de GABA, el recaptador de serotonina, el recaptador de... Todos tienen su recaptador. Sí. Y no es un mineral específico. Normalmente es el calcio. Sí. El medicamento lo que hace es que se recapta de los. Depende si está grave o no. Depende de la hipocalcemia, ese calcio.
van a causar muchos síntomas musculares, porque como el cardio está asociado a la contracción muscular, entonces usted le palpa a una persona aquí y le hace así, justo en la sien, le va a hacer eso. Porque no están tan activados los chicos muy crudos. Sí, pero depende de qué tan mal esté. A mí me gusta utilizar esta presentación de esta profe porque ella tiene una cosa. Entonces, vean, esta gráfica se la colocan en los exámenes. Como digan, cada uno qué cosa se trata de todo. El umbral de menos 70 o menos 60 depende del libro. Hacia arriba, de este valor, despolarización hacia abajo, hiper. Aquí, cuando se produce el impulso. ¿Cómo se llama este punto? Se me cae de la gráfica. Este punto de aquí. Pero en este caso es potencial excitatorio. Los excitatorios son positivos, inhibitorios negativos. Este el de reposo. ¿Cuál será más? Este es el inhibitorios. Los inhibitorios bajan el potencial mucho más. Pero porque siempre el potencial es hacia arriba, que siempre le pasa a uno hacia arriba, sí, hay inhibitorios y hace que sea positivo. Ya te muestro por qué. Y tiene que ver con el potencial de cada uno individual. Miren que el potencial de reposo de este es 60 milivolts, es decir, de iones. Y si yo tenía aquí menos 60, esto no se suma, pues no haría resolución. Es otro concepto. Si yo le meto carga positiva y algo negativo, ¿qué va a pasar? Digamos, tengo 3 cargas negativas, le voy a meter 5. Al resultar que quedan, se neutralizan las negativas con las 3 y queda exceso de positivo. Por eso la curva tira para arriba. Porque el potencial individual de este, que es el que entra primero, es positivo. Por eso tira para arriba. Pero no es una gráfica inhibitoria, que es lo que ella quiere. Ah, ok. Porque depende del neurotransmisor. Los neurotransmisores tienen potenciales negativos. Los inhibidores. Usualmente siempre es una positiva como la clásica, pero sí hay negativos. A ver, excitatorio significa que yo voy a permitir paso de potenciales de acción, ¿cierto? Entonces tiene sentido que sea positivo. Pero en el inhibitorio, yo lo que quiero controlar es el potencial de acción que no me pase tanto. Entonces, si estoy pasando menos, tiene sentido que esto sea negativo. ¿Cierto? Por eso y sin inhibir, no me está recibiendo cargas positivas. Eso, pero recibe otro tipo de cargas negativas. Hola. No, porque el C va para abajo. Lo que va para Ah, pero recuerda que todo potencial que yo haga de acción, o sea, desde temprano, debe volver a lo mismo. Entonces, mira, aquí pasó el impulso, se tiró para abajo, pero él debe volver a repolarizar. Mira que está en la misma línea, siempre debe llegar al de reposo. No puede mantener activada, eso sería una convulsión. Entonces, debe mantener siempre. Puedo permitir los picos, pero vuelvan otra vez al de reposo. Porque si no, el sistema se lleva. Por ejemplo, uno le dibuja solo la curvita y le dicen a uno sí, uno podría seguir la flechita que va subiendo, pues también es un posible excitatorio. Pues si no está nada más de la Sí, si solo está la rojita y
quitan este valor, la gráfica va para arriba en comparación con este valor. Digo que es excitatoria. Siempre hay que tener en cuenta el de membrana. Listo. Sí. ¿Cuál es la diferencia con la negrita? ¿Con la cual? La negrita. La amplitud de la señal. Pero, o sea, si pasa la rayita es porque. ¿Cuál rayita? No la metes en ese qué. ¿Cuál rayita? El umbral. Y para el umbral es porque. Si pasa. Ajá, tiene que llegar a un umbral para poder disparar. Pero para hacer que. El potencial de acción. O sea, Lo que me dice Pablo es que usted pone un vuelo chiquito, Exacto. y eso abajo es. cuando lo transmisor. Pero así. Y esto, usualmente las preguntas de Miranda son de las diapositivas. Gigantes de las porque es todo o nada. Exacto. Si pasa, pasa. Si no pasa, no pasa. Entonces, es una señal, por eso se dice que es información digital. Recuerden que los relojes que usualmente tienen la caja son de manila. Yo puedo mirar continuamente qué pasa. Si un reloj digital, las cosas van saltando. Entonces tengo el 35 a 34. Pero en el analógico, tengo segundos y puedo ir contabilizando que hay entre 35 y 36. Por saber cuánto hay ahí. En el digital se salta. Es como en números enteros. Tengo 3, voy a 4. Si no fueran enteros, entre 3 y 4, ¿cuántos números hay? 1, el 3,5, el 3,9, todos. Pero si es información digital, se salta entre 1 y 1. Por eso dice digital, entonces es uno o lo otro, son solo dos cosas, no más. Si fuera información continua, esa, solo datos adicionales, eso dura 2 milisegundos. En esta, la amplitud es igual en todos, es decir, esta amplitud es brutal, es decir, la curva. Y más para allá y más para abajo. La otra que es la del excitatorio, todas son las siglas del excitatorio. Exacto. Sí. Y siempre depende de la ley de y esta desviación introduce la liberación. Primero es el potencial o se libera el neurotransmisor primero. ¿Qué pasa primero? ¿Libero primero el neurotransmisor o primero está el impulso? ¿Cómo? ¿Dónde? Ah, sí, es decir, este tiempo. Y aquí hay 2 milisegundos. Sí. En promedio. Realmente. Chicos, ¿alguna duda con esta parte? Eso es lo que decía Moni, no me acuerdo que hizo un chiste que siempre veíamos en el pasado. Mira, este es el de recuerdo. El reposo está ahí. Pasa un estímulo. El estímulo es la señal para generar proyección. ¿Dónde pasó? Aquí. ¿Por qué aquí? Porque aquí es donde se debe. Este tiempo que hay de aquí hasta que se vuelve a volver a su estado basal, ese tiempo son los 2 milisegundos. Eso se puede medir con un electroencefalograma. Eso se mide normalmente en milisegundos. Es decir, son 1000 veces menores a 1 segundo, a 2 segundos. Es rápido. Cuando esto aumenta, o disminuye, ahí es donde pueden tener las convulsiones, si estos potenciales son muy seguidos. O sea, menos tiempo. Menos tiempo. Si es más tiempo, ¿qué voy a tener?
probablemente estados de conciencia alterados, parálisis, muerte, indicadores de muerte, donde ya la gráfica es plana. Viendo la frecuencia pues, de Exacto, la frecuencia de disparo. Esos son los dos milisegundos. Y en la bomba sodio potasio es porque el sodio 60 segundos. Depende del tengo nivel. que sacarlas para que hagan el salto. No, eso está activo, es para mantener este ciclo. Es decir, aquí habría un sodio. De igual tipo, se cierran los de sodio, abren los de potasio, pero adicional están abiertos los de la bomba sodio potasio. O sea que yo solo estoy abriendo Sí. Y como el potasio es negativo, el potencial, como siguen abiertas, por eso cae por acá. Hasta que se cierra y vuelve al potencial. ¿Ves? Digamos que esto que aquí ella le mostró. No, ya digo que son Pues solamente es decir, el potencial de equilibrio del ion, un solo ion, depende de qué cosa. Esta R es la constante de los gases. Temperatura. Esta es la cosa del metal. Está valencia. Y F es la constante de Faraday. Una constante es un valor que por ahí debe estar. Y a su vez depende de las concentraciones. Out externas e intracelulares. Extra, intra. Siempre es extra. Solo eso. Pero este potencial que la estamos usando solo es para un ion. Es decir, en vez de metal sodio, en vez de sodio, metal potasio. Y ya con 96,4. no, Voy a los horarios porque sí, Pero ella no pregunta por los me queda muy largo. Harold y los Hilus. Es que, Los Hilus fue primero. ay, es que tengo trampa. Bueno, Pero no les van a dar una pregunta. no, este simulacro, esto es más o menos de las preguntas que nosotros armamos comparando los parciales que ustedes les hacen y los de medicina. Más o menos hicimos un banco de preguntas que les voy a compartir, más o menos como pregunta. Listo. Entonces es esta. Esto es de biología. Pero vengan, coloquemos primero las de potenciales. Esta, por ejemplo, es el potencial de membrana, es una propiedad, esta es la diferencia, bla, bla, bla. Este potencial viene explicado, o sea, por qué se da. Señales de funcionamiento incorrecto. Realmente siempre es colocar señales de funcionamiento incorrecto o señales correctas, para que estén muy pilas, para que no vayan a colocar la contraria. Entonces, vamos a ver. La distribución asimétrica, la existencia de canales, explica el movimiento, encontrar el radio de física en contra, porque no es el flujo natural. En contra es que se invierte. Tenemos estas que no son. Ah, no, esta es la que no es. Porque el bajo me caliente. Porque va en contra. Pero porque siempre van, o sea, No, siempre a van favor del gradiente. El flujo de iones de sodio, potasio, por los canales es a favor. El que es en contra es el sodio y potasio. Esa es la buena. Pero en contra no, va a favor. Pero sodio potasio está en contra o a favor. El de sodio y potasio va a favor porque Dice necesita. sodio potasio. No, está mencionado todo así general. No, pero que le decimos una diferencia no sodio potasio. No, si Ah, dice no, por los demás. entonces, en contra porque es la sodio potasio, porque ella para poder funcionar necesita ATP. Y si yo necesito ATP en una bomba, significa que le estoy metiendo energía, porque la va a poner a funcionar de manera contraria. Si fuera pasivo, los movimientos pasivos no necesitan energía.
Esa es una de las definiciones. Movimientos pasivos de iones de membrana. En cambio, el transporte activo necesita estas son las potenciales de membrana oscilantes de valores. Pero yo tengo una pregunta, es que no entiendo la respuesta porque es que me dice señales incorrectas, ¿cierto? Pero me está diciendo que las bombas de sodio, potasio en la membrana. Están nombrando bombas de sodio, se llama bombas. Puede ser otra bomba. Usualmente les ponen ese tipo de casos. Una palabra se las cambia. Entonces, tienen que leer bien. Pero son así, o sea, la mayoría de las cosas son, ¿cómo se llama? Para escoger. Pero ese ya es una opción. Sí, todas son opciones múltiples. No hay No. Tienen que poner una leche. Que haya entendido todas las bombas son las que usan anteriores porque van a poner ahí. Sí. Entonces, Vea esto. Señale el signo correcto. Entonces, dice, el punto A será la persona que sale de sodio. Voltaje dependiente. En la celda nerviosa y esta el sodio se volvió más permeable, es decir, que entre más y cambia el potencial de membrana negativa a positiva. Esto se llama despolarización. Esta, en B, ocurre que hay una máxima disponibilidad de canales de sodio y ocurre un bloqueo por un péptido asociado a este canal. Ahorita se lo voy a explicar. Una cosita así. Tienen la bomba y a la bomba está asociada un péptido. Cuando ocurre esa fase, este péptido lo bloquea. Entonces no permite la entrada y por eso tiene este lugar. Entonces hasta aquí es. Eso se llama el periodo refractario. Este periodo refractario. Eso es verdad. Y con posibilidad de apertura del mismo, por ejemplo, acá por el SIDA se va a abrir esto, ¿verdad? No. Acá sí puede haber posibilidad de apertura de este péptido. Listo. En B, nunca. En C, puede ser de péptido. Entonces, esto es mentira porque dice posibilidad de apertura. Dice la correcta, no es C. Ocurre una apertura de canales de potasio, sí, en contra del gradiente. La D, en el punto de aprenden a ver los canales de sodio esa bomba es vacíos, se resolver el canal de sodio. la bomba que ya considera que es la extensión de la base. Porque la máquina de Hiperpolarización, no, el sodio no está entrando. Así que se cerró. Simplemente es porque dice que son canales. Entonces, C, aquí. Por en contra, sí, porque también se abre la bomba. Pero solamente es que la bomba sí me mencionarás, la bomba sodio potasio, sí, pero el canal no. Listo. Sí. Las bombas necesitan energía de contra. Esta es la misma que entonces en el punto A se presenta un potencial de acción. Incorrecto. Dicen que aquí se genera un potencial de acción. No. En el punto C se representa un potencial de acción inhibidor. Que ahí estás haciendo el potencial. Diapositiva dice, potencial de acción. Pues, técnicamente sí, todo es un potencial de acción. Tenemos unos canales pasivos y por ejemplo no. Sí, sí, que es por leer. Muchas veces no pierdes por no leer bien. Entonces, venga, de esto hay una bomba que pasemos a otro. ¿O no?
repaso de, ustedes van a preguntar lo de los pares laterales. Sí. Podemos estudiar con un RAP. ¿Con qué? Con un RAP. Por ahí un video que enseña los pares de ¿Cuál es el? ¿Cuál es el séptimo par? los pares craneales. ¿Eso es qué? Jorge. Trigenio. Es que Jorge. Ya no me sé más Se llama pares. así porque tiene tres cosas gemelos, igual. ¿Qué función tiene el trigenio? Uno va a realizar ojo por aquí y otro por aquí. ¿Y qué función tiene? ¿Sensitiva o motora? Sensitiva. ¿Qué esperen ustedes? El trigenio es sensitivo, sale del modelo El séptimo. Si se los digo en orden, los puedo afectar porque ustedes se aprenden un esquema en orden y se los preguntan en desorden y la pierden. Entonces, séptimo. ¿Cuál es el séptimo? el nervio facial y nervio pero es porque me explique el trigenio. ¿Cómo no lo aprendemos con la canción? Como cada uno lo aprenderá. Yo no me lo sé. Yo apunté repetición, me lo aprendí. Y de tanto explicarlo con una canción. Pues sí, así como el ciclo de tres. Creo que digo que os iba a preguntar de dónde salían las raíces. Exactamente hacia el lugar. Del aparente o del real. Que tienen dos orígenes. Ahí no escucharían, porque en el Les digo. examen de endo dijo que no sé qué está estrechamente relacionado con lo que no era de la Porque, por ejemplo, hay unos que, ¿dónde está? Sí, por ahí ya sale el fin, ¿no? Por el lado lío. Por la vida. Entonces, el aparente es por donde le están viendo salir el talón cerebral. Sale de prueba, ahí está. El real es adentro, en qué núcleo se encuentra. Entonces, si la pregunta dice aparentemente de dónde sale, es el aparente, si realmente de dónde sale. Por ejemplo, este que es el olfatorio, ¿por dónde está? El lóbulo frontal, la parte inferior, cerca a la línea interhemisférica, más medial, ¿cierto? El segundo. Otra cosa, esas palabras. No depende de poner rápido, si es que no sabe el papel. Yo creo que me va a tocar cancelar de Ah, no, porque El doceavo viene por ahí. Miren esta cosa. Cuando ustedes les hablan de núcleo, es similar a ganglio. Núcleo se refiere a cuerpos neuronales. Y este también. Pero ¿cuál es la diferencia entre ganglio y núcleo? Núcleo se habla del sistema nervioso central, es decir, cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, y intestinal espinal. Ganglio se habla para el sistema nervioso periférico. Uno habla del ganglio de la raíz dorsal, del ganglio acá en la parte periférica. Hablo de núcleos a nivel central, pues el núcleo, los núcleos basales, el tálamo, el lobo pardo, todo eso pues. Eso. Entonces, por eso les digo que el origen real está en los núcleos, es decir, en los cuerpos neuronales. De donde esté ahí. Eso, si yo disecciono y miro hacia el interior, voy a ver conglomerados de cuerpos neuronales. Entonces, el séptimo que era parcial, función. ¿Me permite hacer esto? Motora. O sea, todos los músculos de la clínica facial, sonreír, hacer mal la cara. Por eso, una persona que haya por un accidente cerebrovascular, la comisura se le desvía y uno lo ponía que haga eso.
se le eleva a nivel central y es una urgencia. Si no es capaz de hacer esto y tiene la mitad lisa y no es capaz de hacerlo todo, es periférico y se puede ir para la cara tranquilamente. Porque el periférico se maneja con fisioterapia, pero si es capaz de hacer completamente esto, no, porque es central. El séptimo motor. Este séptimo está relacionado con El que está tirando. este es un concepto que se llama análisis facial, es decir, se palatina la cara. ¿Quién es responsable de la parálisis facial? El séptimo. Pero hay dos tipos, que es central y otra periférica. En la central yo puedo hacer este movimiento de la cara, es decir, corrugar la frente. En el periférico no. La mitad, recuerden que los pares craneales son 12 pares, es decir, uno al lado de otro. Usualmente la mitad de la frente del lado contrario, afectado, es el que no puede hacer esto. Entonces van a ver que la frente está como lisa, sin arrugas, con un botón natural. En esta que es central, si es central está a nivel del sistema nervioso central y el ACV es acá. O sea que por decirlo mismo es isquemia cerebral. Esto es una urgencia. Esta, como se provoca por fuera del cerebro, está más adelante, no es preocupante. Usualmente son causas no conocidas. Le voy a mandar para la cara con fisioterapia. ¿La qué? La diva. Diva. Diva de diva. Ah, sí, eso es diva. Las olivas, ¿no? Pero ahí se veía bien. Ahí se veía bien. Ahí está, ahí está. Pero las dos veces. ¿Cómo? Si puede hacer así, está bien. Si puede corrogar la frente es central y es una urgencia. Sí, si arrugar en algún lado, está bien. No. Está mal. Debe estar bien. ¿Cómo así? Es que es como sería algo. Yo no sé qué pueden ser. Si hace esto, pero una parte En el central puede corrogar la muscular, va a la casa y en el central está aquí. Esa es la diferencia ahí, tiene la desviación. pero es que creo que la reciente cerebral Ah, ese es el lado contrario. Ya que aquí el impacto porque le dices que que ponga la está mano así y que la suba y siempre derecho, siempre es por un lado contrario. El segundo. ¿Cuál es el segundo? Segundo palo. No tiene relevo a la ¿Qué tipo es? Sensitivo o motor. Todo lo que sea de órganos de los sentidos es sensitivo. Entonces hay otros que son de los ojos. Ella. Yo también quedé cuando Mira lo que dice. Movimiento de los ojos. Movimiento. ese sí es el sentido que puedo ver. Con No se ve, yo siento que queda que así quita. usted cuando está mirando se puede Una aclaración que me hizo la compañera es que en el origen real, es en el núcleo
sensitivo, es decir, la sensibilidad de la cara me la da el trigémino. Entonces, lo que le da la edición por decir, no visto, yo también. Yo soy una discusión ahí todavía. ¿Qué dijo? Ya. Entonces, el óptico. Toda la parte de órganos de los sentidos es sensitivo. Es óptico sensitivo. ¿Y qué se encarga? De la visión. ¿Qué parte exactamente? De toda la parte de la visión. El tercero. Pero una cosa adicional que es sensitivo, pero también tiene una parte motora en la contracción de las superficies. Cuando usted le pone la luz a una persona, la contracción es eso. ¿De qué se encarga? Movimiento de los ojos y los Ese como lo pregunta, porque el siguiente, ese otro hijo que se llama nervio motor ocular. También oculomotor, ¿el cuarto cuál es? No, patético. Ah, el patético. ¿De qué se encarga de la visión hacia arriba de los ojos? El tracto superior. Recuerden que estos músculos el tercero, el cuarto, el sexto. El oculomotor es para mover los ojos. Los movimientos hacia el lado. Y pero los papás también. Este cuarto mira hacia arriba. Y el sexto, abducen, pues el mismo nombre que le está diciendo, abducen. O sea, tira los ojos hacia la lateral. Primero el trigémino y luego la cruz. Y ese es el oculomotor. En el orden de los números, estamos en el ojos. El oculomotor, porque mueve los ojos, sí, uno se carga de arriba para abajo, el otro por la Ya todo esto que Y se puede hacer uno para todos y todo. ¿Cómo es en el examen? Porque esto es así. Así, Véanlos aquí, entonces el sexto, abducción, es decir, hacia afuera, por eso se llama abducción. El tercero va a ser inervar. Inervar es que hace sinapsis con el consultorismo. Va a inervar el recto medio, recto superior, recto inferior, es decir, el ojo tiene esta configuración. Tengo el ojo aquí y él tiene los músculos de arriba, abajo, a los lados. Este sería son rectos, entonces por eso se llama músculo recto, superior, inferior, lateral. Y los oblicuos que me van a permitir la mirada, así, que van a estar aquí. Entonces, el tercero va a inervar todos estos, los dos rectos, tanto superior como medio, el inferior y el oblicuo interno y ya. Uno se aprende cuál, solamente estos dos que son las excepciones y los demás el tercero. Entonces, el sexto, abducen, es el que esté a los laterales. Y el otro, cuarto, oblicuo superior, está acá arriba. Entonces me tira la mirada hacia allá. Cuando yo ya lo para el tercero. Ajá. Y el resto el tercero. El tercer par. Entonces usualmente estos tres, cuando uno va a hacer la evaluación neurológica de cómo están esos pares, se evalúan en conjunto. Entonces usted por eso le dice, míreme aquí, sígame el lapicero, sígamelo arriba y a los oblicuos. Va a mirar que está bien, porque si no me los mueve por un lado, ¿qué puede haber? Está paralizado el músculo. Entonces el problema va a ser, si no me mueve la mirada para arriba, ¿dónde va a estar el problema? Tercero, ¿por qué se mueve para arriba?
si no me puede hacer abducción, es decir, no me puede mirar para los lados, ¿dónde está el problema? Entonces yo igual tiene parálisis del nervio. Y el cuarto, Y el cuarto, aducción y flexión más. Mucho que diagonal hacia arriba. Eso. No, es que tiene que ver con la pupila. Tiene que ver con otra cosita. Y si el primer ejercicio no sale de... Si el primero fue Como que esta vez. ¿qué función tiene? El aroma. Entonces usted le tapa los ojos a la persona característicamente café sensitivo. Entonces usted le pone a oler café, a oler marihuana. Si distingue los dos olores por una de las cosas, salen de las cintillas olfatorias de acá arriba. Ya luego están de mano. Y los otros son diferentes porque salen de donde... Del bulbo raquídeo. Todos salen del bulbo. Sí. Sí. Del bulbo o del tallo. Todo eso. Tallo cerebral. Aquí tenemos la configuración de la parte nasal de la cara. Arriba, este hueso se llama el epimoides. Hay unas cintillas que se llaman ahí. Son unos tipos de neuronas. Entonces todo eso se une y conforma el nervio olfatorio. Es el único que no está en el origen de acá. Claro, al menos ¿cuáles son los que no pasan por el bulbo raquídeo? El olfatorio y el óptico. ¿O cuál? Este y este. Son las dos excepciones. El uno y el dos. El primero, ¿dónde se origina? Cintillas de las imoides. El segundo, de la retina. ¿y dónde No pasa, o sea, no se originan en el bulbo raquídeo. todas las demás? Los demás, sí. Los demás de abajo, los de la media también. Ajá. Entonces, miren, tienes el ojo. Supongan que esto es un ojo. ¿Vale? Entonces, No, pero el sentido Visto, mirando. ¿cómo? Visto así desde arriba. O sea, esa de arriba es la que Es la retina, la estoy viendo. Esto de acá abajo, es decir, en el fondo del ojo, se llama retina. Y es una capa de células nerviosas. Cuando ellas se juntan, sale de cada lado. Ese es como imagínate. Sale de cada lado de mejor manera, nervio. Ya que nervio óptico son los que se transmiten. Sí, todo se calcula en una dirección, solo se los divide. cuando vamos a Los dos nervios se unen. Lo que mejor, esta cosita que es como una forma de una X. Y así no. Y luego se prolongan hacia acá. ¿Cómo se llama esto? Las cintillas. Todas estas vías van a ser relevo en el tálamo. Al menos esta se va a hacer en el tálamo. Y esto luego se va a la corteza posterior a la visión. Si está comentado con esta Un poquito más corrido. ¿Qué hace tálamo? El tálamo está entre los ventrículos laterales. Y el que más está aquí los ventrículos un poquito más al fondo, en toda la mitad del cerebro. Y el quiasma está al principio. ¿Y te acuerdas de allá? O se lo dio a la vida. Es que yo vi una imagencita donde aparecía el hipotálamo en la mitad del quiasma. Hipotálamo. pero el tálamo que hay arriba. ¿Sale solo cuando es un tumor o donde está? Es que era una imagencita y decía que cuando hay un tumor dentro del quiasma como que se estaría el hipotálamo o siempre está ahí.
el grupo. Pero cuando yo tenía amigo, ¿Alguna otra pregunta con esto? ¿Cuáles faltan? Los pares. Falta el trigemio. No, ese ya fue el primero, ¿no? el vestíbulo nuclear, y el accesorio el 11. Este es de la lengua. Y el 10 el pago de El pago que está en todos lados. El noveno. Entonces el 15 es el bajo, el nervio bajo es el. Ajá, El octavo. vestíbulo nuclear, y los accesorios. El accesorio que hace. Esta es la sección muy interesante porque los demás tienen funciones a nivel central. Este es el único nervio que inerva músculo esquelético. ¿Cómo se Ah, llama? Inerva el el accesorio mueve el cuello. El trapecio, trapecio. es decir, es responsable de mover esto, de hacer esto, de hacer este movimiento. Entonces, ¿cómo es? Como una parálisis cerebral que usted le pide que haga esto. Si se lo hace a un lado, está posiblemente ahí, o va a ser un hombro caído, bueno, muchas cosas, pero que se evalúa así. Pasivo, que lo levante, y activo, que usted le puede las manos con esta resistencia. No se deje bajar los brazos, que haga fuerza. Este es el único que inerva un músculo esquelético, el resto no. Ok, ¿y el octavo qué era? Tiene dos componentes, vestibular, que es la parte del oído, y coclear, que es la parte de la audición. Ah, ok. ¿Y el de la lengua cuál es? Todas las irrigaciones. Ah, Hipoglósico. Y el facial. El facial inerva los 2 tercios anteriores de la lengua. Pero el trigemio también apunta al gusto. Sí. Pero esa es la parte motora de la lengua. ¿Qué otra duda con esto? ¿O dejamos hasta ahí? ya. Sí, muy tostado. Sí. ¿Verdad? Es que yo no me mostraba. Pero el paso así grande. Potencial de membrana es. Casi como Es la señal pasiva de la membrana. Potencial de acción. Un cambio transitorio. ¿Qué diferencia hay potencial de membrana y potencial de reposo? El estímulo. En el de reposo no hay estímulo. El de acción lo causa un. No, el de membrana. El de membrana es de la membrana. La diferencia de cargas que hay en la Potencial biología. de membrana no sería el potencial de membrana. Es que igual, potencial de acción viene de membrana. Membrana es porque ahí está la distribución de las cargas. O sea, membranas en general, el reposo cuando está normalito y acciones cuando cambia. El de general. El de membrana. De reposo es cuando está ahí tiesito normal. Y de acciones cuando está ese cambio transitorio. Ajá. ¿De qué depende el potencial de acción? El estímulo. ¿Y qué es lo que abre principalmente el primero? El El sol y el caos. Ajá, sí. ¿Cómo se llama la primera fase de su vida? De reposo. La de recuperación. Cuando se llama el correo. Los que son potenciales excitatorios inhibitorios. Excitatorio principal hace acetilcolina y es positivo acetilcolina y GABA para inhibir. Pero ¿por qué excita más que la adrenalina? Si la adrenalina debe ser una respuesta súper rápida. Eso depende de la estructura aquí. Eso lo vemos en la siguiente. ¿Qué más sencillo? Recuerden que es todo o nada, es decir, sí o sí, pero sí o no, se da. O sea, son 3 milisegundos, 2. Una cosa que no les mencioné son sumatorios, es decir, si yo hago varios, todos se suman. Es una sumación espacial, es decir, de la parte geométrica y temporal del tiempo. Si uno dura 3 y el otro 3, ¿cuánto tengo? 6. Puedo sumar. ¿Qué más? El periodo refractario es la punta y se llama absoluto, el pico. Bajando puede haber un periodo refractario, pero es relativo. Puede haber más potencial. Pero ¿cómo que se suma? Porque
se suman para poder intensificar la señal. Entonces tengo un impulso, tengo otro producido por otra cosa, entonces los puedo sumar. Pero no son eterno, o es como que se elige un rango para una análisis. ¿Cómo se dice? Pues los impulsos en el cuerpo son eternos mientras esté vivo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué va a sumar? Como un rango específico. Por ejemplo, si tengo 50.000 neuronas aquí y le voy a tomar un electro ahí, un electroencefalograma, ¿y qué voy a registrar de una sola? Es nada, todos sumados, todos los potenciales individuales de cada uno sumados en una sola gráfica del electro. Eso significa la sumación, que se suman todos. Porque si no tuviera independientes, pero solo es un promedio. ¿Qué más sencillo? No más. Ya el martes vemos todos los neurotransmisores y creo que volvemos a reparar mañana los que quedan pendientes. Lo hacemos más interactivo. Porque nosotros tenemos un Kahoot con todas esas respuestas y preguntas. Entonces la idea es que nosotros les hacíamos una clase previa y les dábamos ese tema para que compitieran y ganaban premios. Bueno. No, el martes. El martes. Mañana repiten eso mismo. No, no, no. Para los que no estén. Que mañana no